Buenas, buenas, bienvenidos a anime.wap en un nuevo capítulo, ya nuestro noveno capítulo en el que estamos aquí hablando de anime, junto a nuestro queridísimo Hatu. ¿Cómo estás, Hatu? Hola, muy bien, todo bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, aquí ya preparado para para hablar sobre una película de anime. Esto no es una serie que, yo creo que no dejará a nadie sin alguna opinión que la vea. Creo que da para muchas lecturas y, creo que es bastante interesante. Estamos hablando de El huevo del ángel Tenshi no Tamago de Mamoru Oshii. Fue publicada en el 85, en una Exactamente. buena época para Japón. Sí, fue en el 85 y fue un proyecto conjunto con Yoshitaka Amano y Mamoru Oshii. Yoshitaka Amano es muy conocido por haber hecho el dibujo de muchos Final Fantasy y Mamoru Oshii es el connotado director de Ghost in the Shell y Ghost in the Shell 2 Innocence. Buenísima. Ahí hay unos guiños por ahí, claro, se nota la mano del artista. Sí, de hecho yo encuentro que se nota la mano de los dos. O sea, se entiende, me hace sentido la fusión, esa mezcla como con la tecnología futurista que hace Final Fantasy. Los diseños de Yoshitaka Amano son muy similares, van muy de la mano de la ideología que plantea Mamoru Oshii en su obra, que por ejemplo incluso lo llevó al Festival de Cannes con Ghost in the Shell 2 Innocence. Fue parte de la selección oficial, ¿Eso en qué año más o menos? el 2004. Bueno, aguante. Sí, y fue producida por Tokuma Shoten, que es una editorial japonesa que ha tenido mucha importancia por distribuir películas esencialmente de estudio Ghibli. Eh, Distribuyó Náusica, El Castillo en el Cielo, Totoro, Kiki, Recuerdo del Ayer, Porco Rosso, Un poco, Susurro del Corazón, La Princesa Mononoke y así. Así, y así yo creo que. Excelente. Y Ghost in the Shell 2. Cacho. Entonces, ha distribuido esas distintas series y en este caso, o sea, estas distintas películas, y en este caso está produciendo Tenshi no Tamako, que es bastante particular. Una Tiene muy poco diálogo. Muy poco. Bueno, hay que considerar que una película de un poco más de 1 hora 10 minutos Sí, y claro, lo podríamos ver incluso como un cortometraje quizás, pero es la experiencia visual lo que cuenta, aunque lo que dice es una referencia bastante necesaria para meterse en el rollo que plantea la película. sí, como. O sea, el tema visual dentro de la película es muy particular porque también es una propuesta artística bien focalizada en una experiencia más cercana a algunas animaciones de Occidente, encuentro yo. Sobre todo el trabajo de los planos. De los planos son cercanos a algunas animaciones europeas que yo he visto como en ese tipo de trabajo. Como tiene como planos muy fijos, como muy bidimensionales entre sí, como la parte de adelante, un plano al medio, después uno atrás y todo se va moviendo como si fuesen papeles, como sin grandes movimientos, que es lo que caracteriza mucho al anime de los 80, que tienen mucho dinamismo. Aquí es como tomas fijas que se van superponiendo y moviendo bidimensionalmente. Tú que eres pintor lo dijiste de la mejor manera posible. Ahora hay como la parte de la ciudad, de las máquinas, ¿cierto? Sí, po. De la religión. Ay, la religión.
Qué buen tema. Sí, Hay que hablarlo en la noche, todos los días. Partamos un poco por contar un poco de la película. Plantea un mundo distópico donde comienza las primeras escenas, se muestra un huevo de un pájaro, de un aparente pájaro, como de algo con forma de pájaro dentro. Se ve como el huevo es transparente, se ve. Aparece un personaje con una especie de espada, pero hecha de metales, cables, misiles, pistolas. Tiene distintas, muy construida de elementos bélicos y en forma de cruz. Y este personaje se ve quieto y le hace la pregunta de quién eres. Y ahí comienza la película. Y la niña le pregunta quién eres. Claro, se escucha una voz de niña. Y luego de eso aparece una niña que tiene un huevo, que está cuidando un huevo. Y esta niña parece que está como fuera del mundo, porque mira no es una ventana, sino que está como dentro de una cueva y mira para afuera y se ve una ciudad. Y cuando ve esa ciudad, empieza a caminar hacia ella, como viendo un poco el mundo. Pareciese como si fuese por primera vez cuando empieza la película. Pero más adelante nos damos cuenta de que no era la primera vez que salía al mundo. Pero ahí sale, eso es lo que primero te plantea la película, y se estructura a partir de las interrogantes de quiénes son estos dos personajes y hacia dónde van y cómo se cruzan entre ellos y cuál es el destino, qué es lo que lleva el huevo. El personaje quiere saber lo que tiene el huevo, y la chica lo oculta, y tiene toda esta mitología de que empieza que se muestra el comienzo de un huevo de pájaro en un mundo post-apocalíptico, pareciese. Y ese es como el contexto que te da la película. Después nos vamos enterando de algunas cosas, como por ejemplo de qué distopía, de qué clase de distopía estamos hablando, cuándo, por qué sucedió esta distopía. Sí. Y llegamos a las citas bíblicas. Exactamente, yo quería llegar ahí. No, adelante. Cuando él habla de eso y ve que el ave que busca está ahí mismo. Claro. Y ahí me cabe la duda porque tiene la forma de un ángel. Bueno, y en relación a eso de esta existencia de este pájaro, aquí yo me quiero lanzar una cita de que es una parte bien importante en la película, que no es tan spoiler, yo creo, pero dice: ¿dónde se posó el pájaro? O tal vez se debilitó, fue tragado por las aguas, nadie lo podrá saber. Así la gente esperó su regreso, y esperamos y crecimos cansados de esperar. Se olvidaron que habían lanzado el ave, incluso se olvidaron que había aves, y un mundo hundido bajo el agua. Se olvidaron de dónde venían, cuánto tiempo habían estado allí. Esa parte yo encuentro que es hardcore, porque creo que, según mi interpretación, el mundo donde sucede la película es un mundo pre-civilización. Es un mundo que se nos plantea la cita, el episodio bíblico del Arca de Noé, y yo siento de que el mundo que se nos presenta es el mundo que se hundió cuando se hizo el gran diluvio. Entonces, por eso se ven en alguna escena peces fantasmas, humanos cazando peces fantasmas, y humanos que no tienen características individuales, sino que se ven como una masa y que siguen nomás, como que corren. Aparecen también como estatuas. Hay un momento en donde se empieza a hundir la ciudad y estas personas quedan inmóviles,
y se hunden. Como no son como seres animados, sino que parecen ser solo metáforas, como solo eh, fantasmas de lo que fue, y que en respecto a la narración nos sirven como metáforas hacia el entendimiento de la trama. Y concordamos en que es todo un entramado de simbolismo y resulta en una alegoría. La película es una alegoría donde todas las cosas tienen un significado simbólico o se les puede ir dando cierto sentido. En general en los foros se ve que hay como unos 2-3 posturas generales respecto a la película, así que me gustaría ir como más profundizando en las características que se van dando después, como prehundimiento. ¿Ya? Hay dos hundimientos, ¿cierto? Sí, El que muestra la película y el anterior. claro. En este momento, cuando está con la niña y ella aún no sabe quién es él, bueno, nunca se entera uno del otro quién es quién. Dicen que es Entonces, Jesucristo. claro, la cruz puede ser la razón también frente a la fe, pues la cruz, claro, es súper importante, y el hecho de que la ocupe como arma Sí. es bélico. Y el personaje es alguien que quiere ver las cosas, no tiene la fe ciega. La fe ciega siempre es parte de la niña porque confía en lo que hay dentro del huevo, Claro. cosa que el personaje le cuestiona, y al final se va en la empírica y Rompe ve el lo que huevo. hay nomás, Sí. rompe el huevo nomás. Y eso es Sí, importante porque nosotros hablábamos en capítulos anteriores sobre, en el capítulo de Utena, creo que sobre romper el huevo y generar, que eso genera una revolución. una revolución. Sí, pues hablamos en el capítulo de Utena sobre que para generar un cambio se tenía que romper el huevo, el cascarón. Claro, y sucede eso en la película al final con la niña. Claro, como que de repente todos los años que se acumularon en una niña pasan y pasa por toda la edad y se convierte en una mujer. Sí, y más que una mujer, se transforma en una de las estatuas que nos aparecen al principio. Entonces ahí entran dos elementos. Uno lo podría considerar como que se convirtió en una parte de una estatua, o la teoría que tengo yo, que es que ella fue parte de la fe del pasado, que ella tiene que ver con la sociedad que se había acabado, y que lo que esa presencia con ese huevo representa el último, como el último resquicio de la esperanza que tuvieron los que lanzaron el ave. Claro, y también el olvido en que cayó el ave por parte de los hombres. Sí, Eso me llama harto la atención y no sé por qué luego lo relacionaría con el final y el horizonte. El horizonte es una parte súper, quizás como la película termina y te escupe en la cara otra parte de la alegoría. como que, a ver, planteanos. No, yo la verdad no tengo idea por qué, no se me ocurriría tanto, porque es como una, ¿cómo se llamaría esto? Como parte de una naranja que tendría Claro. forma de la tierra. No sé por qué. Sí. No he pensado en eso. Ahí es particular este mundo que se muestra en la película. También es interesante como es un mundo que se esconde. Si vemos bien, al principio el mundo sale desde el agua y al final vuelve a salir desde el agua, donde salían los restos de esta civilización. Entonces es como que el protagonista tuviese las llaves de un mundo antiguo. Entonces, porque se aparece ante él nomás. Y el personaje solamente aparece para poner en cuestión a la chica con el huevo. Entonces es como si fuese una deidad que viene a cuestionar la fe o la esperanza sobre esta humanidad que representa a la chica, porque es la única persona humana viva
dentro de la película, aparte del otro protagonista, porque las personas que aparecen son como entes, como no tienen, como comentaba, no tienen características individuales, no tienen rostro, son todos del mismo color, todos como pintados azules, pero entonces no tienen características propias. Y si hubo gente, están todos en ruina, ¿eh? Una sociedad, o sea, tú hablas de la sociedad y la ciudad, eso es súper importante porque nos muestra como parte de la sociedad que ese mundo dejó atrás, y parte cuando se ve como es el diseño industrial mecánico full en alguna escena. Sí, ahí también interesante datar la mano de los artistas que participaron. Pensar de que Mamoru Oshii hizo Ghost in the Shell en el 95 y esto es el 85. Esto es 10 años antes de Ghost in the Shell. Entonces él estaba reflexionando sobre un mundo distópico 10 años antes de pensar de dirigir una obra cyberpunk. Entonces él tiene al parecer una fascinación por el futuro y por incluir aspectos existencialistas en esa obra. Porque en el caso de Ghost in the Shell la película es mucho más existencialista que el manga original, muchísimo más. Entonces la mano de Oshii es bien fuerte en torno a lo altamente reflexivo de la obra. Y también Yoshitaka Amano le puso bastante porque escribió el guión, además de dibujar los personajes. Entonces los dos estaban bien metidos en este mundo, y que también es muy similar al mundo de algunas entregas de Final Fantasy. ¿En qué aspecto sería? Yo no conozco mucho de Final Fantasy, la verdad, soy un hereje, pero... No, es que se plantea, tenemos ese tipo de personaje como el hombre de la película, como entre caballero y tecnológico, como caballero medieval distópico. Entonces, o sea, medieval en el sentido de que tiene espada, ¿no? Y que tiene una especie de armadura, pero una especie claro, de caballero distópico. Y eso sucede en Final Fantasy. Este artista igual trabajó en el Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7 trabajó en la parte conceptual. En el 8 también creó las ilustraciones conceptuales. Y en el 9 imágenes de la ilustración. O sea, tenemos Amano, está muy metido en el mundo Final Fantasy. Entonces estas ideas que él tiene de diseño de personajes, de este tipo de mundos distópicos que tienen incluso dejos como de religiosos, como las cruzadas, ¿cachai? Se junta con Oshii que piensa el futuro de una manera existencialista e incluso bastante pesimista, que lo podemos ver en Ghost in the Shell 1, Ghost in the Shell del 95 y Ghost in the Shell 2 Innocence. Hay por ahí ciertos comentarios de paralelos en la escena del reflejo en el agua. ¿Cómo? Tanto en la primera de Ghost in the Shell y el huevo del ángel. Ah, verdad. Hay un rollo con el agua, como que sí, la chica siempre estaba guardando agua. Y yo creo que también eso tiene que ver con el asunto del arca de Noé, porque se plantea el fin de la humanidad que nos presenta como un diluvio, y ella está juntando agua constantemente, y el mundo que se presenta, que emerge el principio y el final, está bajo el agua. O sea, el agua es un elemento que cruza toda la película. O sea, los fantasmas son peces, entonces ahí ella también junta agua en botella. Sí, eran como casi la cantidad de días en que había estado, quizá, o la cantidad de cuidadoras de huevos que hubo, quizá. Claro, no sé, puede ser que
la cantidad de cuidadores de huevos o la cantidad de viajes que hizo hacia ese lugar, quizás. Claro, entiendo, sí. Pero puede ser de cuidadores de huevos, de cuántas veces alguien hizo ese viaje existencial, religioso, protegiendo la fe y la fe ciega, porque eso también nos plantea como una esperanza y una fe que no tiene ningún asidero en la realidad, y que en lo más duro de la realidad es que no había nada, no era una fe que no tenía sustento. Eso nos plantea lo que pareciese ser algo como una especie de deidad o algo medio mesiánico, yo creo. No le daría tanto color mesiánico, pero sí cuando la chica ve que el huevo está roto, ella termina en el agua. Sí, me refiero al otro personaje, que el otro personaje pareciese ser como algo, como una entidad superior, como que viene a cuestionar. Como en ese sentido lo planteo como ese personaje medio mesiánico. La chica me parece que es lo más humano de la película. Todo su aspecto. Sí, de hecho, también en algún análisis que leí, habían comentado de que el personaje se ve bien compuesto, de cierta manera impecable, y la chica es como más desastrosa, pareciese más mendiga de alguna manera en torno a los ropajes, la forma de actuar es mucho más libre versus este otro personaje que es como estoico. Claro, tienes toda la razón. Esto del estoicismo en el personaje se ve mucho cuando hay una escena re larga, así que está pegada, cuando está la chica durmiendo y el tipo está sentado antes de tomar el huevo. Sí. Y claro, está harto rato en esa escena mostrándonos cómo se va el fuego. Sí. Y ahí ya él se para, decide y con la misma cruz, arma, sí. Corta. Ahí podríamos jugar en torno a especulaciones y fantasías metafóricas de que hay una paradoja de que la cruz mata la fe. ¿Cómo sería eso? Me gusta como si planteamos a este personaje como si fuese la representación de la religión por los simbolismos, o incluso como una representación de un hijo de Dios como Jesús. Es él mismo que a partir de la cruz mata el huevo que contenía la fe de la humanidad. Chan. ¿Qué más podríamos agregar del huevo del ángel, ya que estamos como en la última parte? Y claro, la última parte es re intensa. Es intensísima. Yo creo que el huevo del ángel sin duda es una de las obras imprescindibles en el anime, de películas, y también se escapa a toda la producción ochentera, que estaba mucho más vinculada al espectáculo de la animación japonesa, a los efectos especiales, muchos animes de robots, personajes con superpoderes, mucho efecto. Por ejemplo, también eran los 80 en el anime, luces de neón, todo eso, y esto es sumamente silencioso, sumamente austero, oscuro, y eso también es particular porque es una animación muy austera, que se ve como de un presupuesto no tan alto, porque la animación es muy básica. Sin embargo, el diseño de personaje es muy bello, pero la animación, el trabajo como de movimientos es súper básico, es súper simple, no tiene un gran despliegue tecnológico que se mostraba en los 80, y sin embargo se transforma en una pieza fundamental, y sobre todo para leer la obra distópica o cyberpunk posteriores en los 90. Toda la razón. Claro, el huevo del ángel fue en el 85, como habíamos reiterado al comienzo, y también habíamos dicho que era una buena época para Japón económicamente. Y eso
no por casualidad da para que ciertos estudios se den el lujo de tirar proyectos que de seguro no son taquilla. Sí, pues, esto no estaba hecho para nada para la taquilla. No, pues o sea, tampoco es algo tan crítico, porque, bueno, está lo visual, de un medio, con una proyección universal de lo que te puede proponer. Sí, ¿Sí? y es una apuesta alternativa. Esto es algo que sale del canon del anime, se transforma más en una obra independiente del medio, más como una obra visual, audiovisual, y que tiene su discurso, te plantea problemáticas y te abre posibles respuestas, porque no te explica, no te responde los cuestionamientos, y que eso lo hace interesante como obra también. Entonces yo creo que es súper bueno eso de que se haya desmarcado del mainstream, sobre todo siendo producida por un estudio tan grande, o sea, que una editorial tan grande que distribuyó películas fundamentales, sobre todo en el negocio del anime, porque Estudio Ghibli es un monstruo, que son grandes producciones. Entonces imagínate, al lado de eso tienes esta obra bien under, bien bajo presupuesto al parecer. Entonces es un suceso extraño dentro de la normalidad de los 80 en el anime. Una joyita que no hay que olvidar. Sí, definitivamente. Y, y no es gratis que sean dos autores tan interesantes en sus carreras. Mamoru Oshii, 10 años después, Ghost in the Shell, que la rompió. Amano, trabajó en muchos Final Fantasy, y que, bueno, además de Final Fantasy, igual ha trabajado en otras cosas como Vampire Hunter D. ¿Sabes qué hizo? También dibujó The Sandman, de Dream Hunters. Sí, la he visto. Es bien buena. Qué buena, ¿ya? Él ha trabajado bastante en cosas bien específicas. No tiene tantos trabajos, pero en lo que ha trabajado se ha destacado. Entonces, él es básicamente el padre del imaginario del Final Fantasy. Y tiene obras como The Sandman, Vampire Hunter D, tiene Rampo, Genji, Ayakashi. Entonces Buen repertorio. tiene un buen repertorio. Entonces son dos creadores que en el 85 están dando que hablar con esta película, y que después iban a dar mucho que hablar con sus carreras más consolidadas después. Entonces, bueno, el 85 fue antes de hacer el Final Fantasy 1, que es del 87. Entonces después de esto le dieron la pega. Pulentísimo. Este, Hay que decir dibujantes que hagan pura alegoría de una obra. sí, yo creo Que, sí, yo creo que tanto a Mamoru Oshii como a Amano Yoshitaka se hicieron la pega con esta película. lo hicieron muy bien. Sí, así que esto es una joyita de grandes autores que definitivamente hay que ver, y está subtitulada en español en YouTube, y también está doblada en YouTube. Entonces, para los dos tipos de público, a los que quieran Español latino. sí, español latino. Entonces, para el que quiera verla en japonés y el que quiera verla en latino, está completa en YouTube. Incluso está con subtítulos en inglés, por si las quiere ver los que les gusta leer la cuestión en inglés. Está de todas las maneras posibles para verla, y en buena calidad. Hay que verla, tienen que verla, por favor. Hay que verla antes de que la bajen, así que escuchen este capítulo y veanla al tiro. No. Sí, ya pues, Hatu, ha sido un muy buen capítulo. Se viene el próximo. Sí, esperemos. Esperamos recomendaciones, sugerencias, reclamos. Sí, espero que nos perdonen un poco por el audio, que estamos con un problema técnico durante este mes, que se va a solucionar. Ya pues. Es pasajero, pues. Ya pues, nos estamos viendo, Hatu. Nos vemos. Chao. Chao, chao.